Buenos días. Mi nombre es Íñigo Amiano. Algunos de vosotros ya habéis estado aquí antes y yo también. Yo creo que esta es mi cuarta o quinta intervención. Trataré de hacerlo breve. Ya veo que la gente tiene muchas ganas ya de ir a la inauguración y suele ser habitual a estas horas también. Me ha venido muy bien la intervención de Itziar porque ha hablado de temas relacionados con la rehabilitación que se enmarcan, creo yo, ya veremos a ver si estamos conformes, se enmarcan, creo yo, en lo que yo voy a hablar ahora, ¿no? Inicialmente iba a hablar sobre la hipoteca, pero me pareció un tema tan árido que al final le he dado otra vuelta a la intervención. Me voy a centrar un poco más en qué se entiende o qué podemos entender nosotros por ESG, que lo vamos a ver ahora mismo, pero sobre todo qué afección tiene sobre la mar de fondo, sobre la economía, sobre el conjunto de inversores, financiadores, operadores, intermediarios que estamos por aquí pululando, ¿no? Vaya por delante, yo soy sociedad de tasación, con lo cual soy parte involucrada. Entonces, seguramente, todo lo que venga a decir ahora está sesgado. Pero bueno, empecemos. Lo primero es definir el concepto, ¿no? Bueno, ya sabemos que ESG, que responde a tres letras: Environmental, Governance, Social. Medio ambiente, estrategia social, calidad del gobierno corporativo, calidad de gobierno, calidad de la gestión. Claro, esto es un magma que nació, se supone que primero impulsado por los propios movimientos sociales, que ha ido calando en las administraciones públicas, en el legislativo, en la Unión Europea, que ha impregnado también a las corporaciones, primero por medio de eso que se llamó responsabilidad social corporativa. En el mundo financiero empezó a tener relevancia en el tema de la memoria, hasta que se hizo una directiva europea que obligaba a dar detalle, cuenta de cómo era esas otras cosas que no tienen que ver con la obtención de resultados económicos, que es pues, la Directiva Europea sobre Información no financiera, a la que están obligadas un número determinado de empresas y, digamos, con el paso del tiempo nos obligará a todas, ¿no? Pero claro, en el ámbito inmobiliario hay una cosa que hay que decir, ¿no? Se supone que todo esto, el concepto que está detrás, el incentivo que hay, luego hablaremos de incentivos, el incentivo es que, oiga, si atendemos a estas tres cuestiones, suben los resultados. Bien sea, hagas la cuenta de resultados en términos, digamos, de la administración pública, del Estado, o bien lo hagas en términos de las compañías. Es decir, atender a estas cuestiones mejora la cotización. Digo lo de la cotización a propósito porque existen ya de facto no, haciéndolo recurrentemente, calificaciones ESG de las compañías cotizadas. ¿Lo sabíais? Hay una SP, hay un Moody's que se dedica a evaluar y te da una carita sonriente o una carita triste en función de cómo de alineado, cómo de conforme a unos estándares que ellos mismos fijan es una determinada compañía cotizada. Y eso tiene incidencia directa sobre la cotización de esas compañías. Es más, hasta el punto de que se ha convertido en un asunto para la propia Unión Europea, que se da cuenta de que esas agencias de calificación, otra vez, como Moody's, como SP, están fuera de total control por parte de las administraciones públicas y, entre comillas, pueden hacer o pueden favorecer movimientos económicos, digamos, descontrolados, ¿eh? No vamos a hablar de crisis, ni de pandemias, ni demás, pero bueno, me entendéis. Claro, cuando lo llevas esto al ámbito inmobiliario, empezamos a patinar un poco, porque la parte de social y la parte de governance no está tan clara en un edificio. Si es una empresa inmobiliaria, sí, se puede calificar cuál es la estrategia social que pueda tener esa compañía y cuál puede ser la calidad de su gobierno, ¿no? Pero cuando hablamos del producto propiamente dicho, ¡pum!, casi siempre nos quedamos en una cosa llamada la certificación de eficiencia energética. Habéis oído hablar de ella, seguramente. Y todos tenemos seguramente una opinión. Y acertaría a decir que el 90% de nosotros pensamos que está mal hecha, que está mal calculada, que está mal ejecutada, que se interpreta mal y que se utiliza poco. La otra cuestión tiene que ver con la iniciativa principal, de la que vamos a hablar ahora a continuación, que tiene que ver con la taxonomía europea. Es un reglamento aprobado en el año 2020 que define qué actividades contribuyen, fijaos lo que dice, contribuyen a adaptarse o mitigar el cambio climático. La parte de la adaptación al cambio climático, es decir, dan por hecho que el cambio climático se va a dar, con lo cual tenemos que adaptarnos. Toda la economía. Bien,
La parte de adaptación más o menos está establecida porque fija unos criterios, digamos, uniformes para toda Europa. Ajá, pero cuando hablamos de mitigar, ahí ya las cosas entran, digamos, en el limbo. No está muy claro cómo se debe interpretar, porque finalmente lo que queremos cuando hablamos de taxonomía es un sistema de clasificación. No es más que eso. Es decir, calificamos todas las actividades posibles que se pueden dar dentro del ámbito europeo, miramos todas y decimos para cada una de ellas, digamos, qué condiciones ha de cumplir para adaptar, para mitigarse y todas las demás. Separa lo europeamente bueno de todo lo demás. Bueno, el documento, que sí está publicado naturalmente en la página web de la Unión Europea, el documento es interesante. En el capítulo en el que define cada una de las actividades económicas que están sujetas a esta taxonomía, yo creo que se van del orden de 250 páginas, algo así. En el capítulo 7, se definen 4 actividades directamente relacionadas con el inmobiliario, que son la construcción de edificios nuevos, obvio, la renovación de edificios existentes, que hemos estado hablando antes, separa la rehabilitación, digamos, lo que es la envolvente, la calidad, digamos, pasiva del edificio con las activas, ¿no? Es decir, instalación y mantenimiento de equipos de eficiencia energética, y hay una actividad que define, y es que si mi actividad es explotar inmuebles, es una actividad económica que también se puede evaluar conforme a si ayuda o no a mitigar el cambio climático, ¿no? Claro, todo esto es muy bonito, decía, la parte de la mitigación está completamente, es imposible, o sea, imposible no, se pueden hacer estimaciones, pero no hay nada fijado, ni siquiera a nivel de país. Y esencialmente, lo poco que se está haciendo dirigido a vivienda existente. Bien. ESG. ¿Hay alguien que tenga una estrategia, digamos, de calificar cada una de las viviendas? No. No. Hay distintas iniciativas, cada entidad financiera tiene un equipo de gente pensando en estas cosas, pero la realidad es que cada vez que se meten en este jaleo se encuentran que la parte de la S y de la G rara vez supera el 30% de la ponderación, con lo cual nos volvemos a remitir únicamente a la cuestión ambiental. Si tan importante es, si tiene las mismas mayúsculas, ¿por qué tiene tan poco peso? O sea, cabría preguntarse eso, ¿no? Y luego hay otra cosa. La tasación, yo me dedico a esto, la tasación no reconoce valor. Ni la normativa española, la Orden ECO del año 2003, por supuesto, ni ninguna de las circulares del Banco de España, ni ninguna de las estándares internacionales de valoración de inmuebles reconoce valor alguno al ESG. No dice que el valorador no pueda tener en consideración determinados factores, lo que no está es estipulado allí. Queda al libre albedrío del tasador interpretar, mediante los procedimientos que tiene habilitados, poderle dar mayor valor a una vivienda. Con lo cual tenemos un problema, porque como nos ha dicho antes Itziar, tenemos que meternos en 30.000, 40.000 euros de reforma y la tasación no lo reconoce. ¿Qué más querría una entidad financiera que gastando 10 el valor subiese a 12? Habría financiación para todo, ninguna duda. El problema es que la tasación no lo reconoce, a día de hoy. Sin embargo, y esta es la cuestión importante, y es por lo que estamos hablando aquí, yo creo que nosotros, los que estamos en el mercado, tenemos una responsabilidad hacia los clientes, hacia los eventuales compradores de vivienda. Y es que tenemos que hablar de esas cosas, tenemos que hacerle ver parámetros adicionales a location, 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 que era lo que venía viniendo siendo, digamos, el referente, ¿no? Location y superficie, punto. 90% de la explicación del valor y del atractivo de una vivienda se explica por esos dos parámetros. Pero nosotros yo creo que tenemos una obligación, más aún cuando estamos en una estrategia. Como decíamos, el reglamento europeo de taxonomía está hecho para una cosa muy sencilla, muy clara. Dice, canalicemos inversiones hacia actividades económicas que contribuyan a la adaptación al cambio climático. Lo que está hablando es a los inversores, está hablando un tío de Qatar, está hablando al dinero que tú puedas tener ahorrado, están pensando en
te voy a dar incentivos adecuados para que ese dinero esté bien invertido. Eso y no otra cosa es la taxonomía europea, ¿eh? Claro, esto tarde o temprano tendrá incidencia. A día de hoy no la tiene, pero sí viene siendo, yo creo que ya, urgente que nosotros, los intermediarios, los promotores, los tasadores, empecemos a tener ciertas nociones y seamos capaces de trasladárselas al cliente para que tome decisiones consecuentes. Bueno, vamos a ver un poco. ¿Dónde les podemos orientar? Empezamos por la E, que es la más evidente, ¿no? Bueno, partamos del comentario general. Los criterios no están fijados. El problema de esto es que cada cual puede tener una interpretación distinta sobre el mismo suceso. Esto nos da cierta incertidumbre, porque claro, mi ponderación propia puede diferir completamente de otro que esté viendo el mismo suceso y sin embargo lo califique de distinta manera, ¿no? A favor, las certificaciones energéticas cada vez son, digamos, un producto más accesible, con lo cual puede utilizarse ese input, a pesar de que, como digo, en mi opinión se hacen mal. Se hacen sin cuidado y se hacen sin rigor técnico. Vaya por delante. Bueno, como hemos dicho, la ponderación de este bloque es 70% a la hora de eventualmente llegar a un rating, ¿eh? Tenemos la certificación energética. El riesgo sísmico, ¿cómo calificamos el riesgo sísmico? Bueno, aquí no es importante, pero en según qué situaciones eso implica un riesgo económico. Es decir, si hay un terremoto, me gasto dinero en rehabilitación. Es así. Desertificación, inundación. Yo recuerdo hablando con el Ayuntamiento de Bilbao hace no tanto, me decía, la isla de Zorrozaurre está bien pertrechada, no va a haber problemas de inundabilidad. Los últimos informes que tengo yo hablan ya casi de poner una playa en Baracaldo. O sea, quiero decir que inundabilidad, sí, aquí en Bilbao. Bueno, zonas verdes, ¿cómo de cerca está? Eso puede ser un factor estrictamente... Sí, podría. Calificaciones, algún tipo de certificación, LEED, BREEAM, etcétera. Energías renovables, puntos de recarga. Esto no sé muy bien. Esto es E o es G o es S. ¿Dónde estamos? Todo esto es muy etéreo. Y luego el aprovechamiento de aguas fluviales, ¿no? Cuando vamos a social, lo primero, unidades de medida. ¿Cómo medimos esto? Pesetas. En caritas sonrientes, como hacen las agencias de calificación. Hay que clasificar distintos sucesos. Fijaos, la propiedad se encuentra a menos de 15 minutos de centros de transporte públicos. Parece que eso le confiere algún tipo de valor social. Pero si está a 16, ¿quién cuenta los minutos? Un maratoniano, lo cuenta mi difunta abuela, yo qué sé. Esto hay que entrarle mano a esto, ¿no? Accesos a la vivienda están adaptados a personalidad, eso, mira, eso sí es claro. Vivienda pública, titularidad, bueno, servicios básicos caminando, ocupado, esto es muy bonito. Pues lo primero que te preguntan, oye, pero ¿hay alguien que esté ocupando alguna de las viviendas? Hombre, por definición, las viviendas ocupadas casi siempre se vacían, salvo en un caso muy concreto, grandes tenedores de vivienda. Todos los demás, la ocupación media es un mes. Hacer una calificación hoy porque está ocupado va a descalificar el edificio entero. Digamos, para la concesión de una hipoteca que tiene una vida de 25 años. Ojito con estas cosas. Tenemos que entrarle a esto. No digo que tenga yo las soluciones, digo que tenemos que entrarle, que esto no es fácil. Si vamos a la de calidad de gobierno, claro, aquí ya empezamos a meternos con una cosa llamada, aparecerá muchas veces ahí escrito, que pone programa. Programa, plan, definición, etcétera, etcétera. Y hay otra cosa que existe mucho y se llama estatutos y acuerdos de la comunidad de propietarios. Le da un 10% de ponderación, por decir algo. Esto todo es muy complicado. Esto todo es muy complicado, pero sin embargo, a mí yo hubiese agradecido, cuando me compré mi casa, conocer algunas cosas sobre cómo funcionaba mi comunidad de propietarios. Igual me hubiese ido a otro edificio, no lo sé. Estas cosas son importantes, no las tenemos en consideración. No las tenemos en consideración. Bien, hablemos de la hipoteca. Vale, sí sabemos, es claro, lo hemos dicho antes, la taxonomía europea lanza unos incentivos claros a las entidades financieras para que propicien la inversión en actividades. Ya está, los incentivos están allí. ¿Qué consisten esos incentivos? Básicamente,
Minoración de los recursos de capital, es decir, el capital que tienen que tener las entidades financieras guardadito en un cuarto que no pueden tocar, ese se lo liberan, le dejan tener menos. Eso es dinero. Un banco, por cada euro que tú le das, no sé cuánto gana, mucho. Las provisiones, otra fuente, los resultados de las entidades financieras, si os fijáis siempre viene, digamos, negocio recurrente o negocio de explotación, y luego viene una partida enorme que se llama provisiones. Provisiones de riesgo de distintos tipos y calidades. La Unión Europea está diciendo, ojo, que te voy a quitar de meter provisiones. Eso significa mejor resultado, con lo cual significa las empresas cotizadas, mejor cotización, con lo cual todos los accionistas muy contentos y más dividendos. Y desde luego, ahí sí que está el incentivo, un mercado activo, potente, de bonos verdes. Esto es, aquí es donde está el dinero. Esto es lo que quieren las entidades financieras. El problema que tienen es que ahora mismo no tienen ese producto. No tienen producto, no hay una cosa que puedas decir, coño, mercado de bonos sostenibles, de bonos ESG, no existe. Pero está ahí, esta es la oportunidad, el incentivo. La Unión Europea lo sabe. Las entidades financieras, y las sociedades de transacción, si sirve para algo, somos codiciosas, queremos dinero. Le están lanzando los incentivos. La cuestión es si esos incentivos se van a trasladar, minorados naturalmente, pero si se van a trasladar a la hipoteca, es decir, mejores condiciones, mayor plazo para el pago, alguna ventaja adicional, yo qué sé, servicios de seguros, servicio de asistencia, etcétera, etcétera, mayor loan to value, todas esas cosas se van a trasladar. A día de hoy, las hipotecas llamadas verdes es una cuestión de marketing. Están pobremente definidas, son inconsistentes dentro de las mismas entidades y desde luego de entidad a entidad, y no pintan nada, no cuentan. El total de hipotecas concedidas no tiene ningún peso. Pero digamos que teóricamente esto puede suceder. Debería suceder. La otra cuestión es importante, también lo ha hablado mi antecesor aquí, dice, oiga, que el coste de operación se reduce significativamente cuando tienes una buena calificación. Llámese de certificación energética o llámese de lo que yo estoy llamando aquí ESG. Y eso las entidades financieras lo entienden muy bien, ¿eh? Mayor renta disponible, mayor capacidad de pago, luego es menor riesgo de impago. Esto lo entienden fenomenal. La otra cuestión tiene que ver con los riesgos a los que asumes, es decir, tú tienes la experiencia matemática de cualquier situación, pero en este caso de un tío pagando su hipoteca, una tía pagando su hipoteca, y escúchame cuántos imponderables van a suceder. Voy a tener humedades, voy a tener que hacer actuaciones porque efectivamente con el cambio climático, el riesgo de desertificación, bla, 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 bla. Esto al final se puede cuantificar económicamente, se puede cuantificar hoy cuál es la esperanza matemática de que tengas que invertir dinero. ¿Va a tener dinero esta señora o señor para poder seguir pagando la hipoteca? Esto es lo que le preocupa a la entidad financiera, ¿eh? Esto y no otra cosa. Con lo cual, en principio, una inversión consciente en este tipo de activos debe tener ventajas, bien sea por la parte de la transmisión de los incentivos que ya se están poniendo encima de la mesa, bien sea porque el aumento de renta disponible te presenta una mejor cara para el departamento de riesgos de la entidad. Y las subvenciones y las ayudas, que ya hemos visto que, bueno, que cuando llega la hora de la verdad es poco más difícil de lo previsto obtenerlas, ¿no? La prestación del servicio, claro. Esto es una presentación que hicimos nosotros en la asociación nuestra, la Asociación Española de Análisis de Valor, una presentación que hicimos a la Autoridad Bancaria Europea en Londres, en la que les planteábamos un modelo bastante desarrollado, digamos, para calificar la vivienda en términos, en aquel entonces era de alineamiento de la taxonomía, es decir, empezar a decir ya, oiga, esta vivienda está o no está dentro de los parámetros de mitigación o adaptación. Además de otra serie de cosas, además de meter una certificación energética adicional. Bueno, una serie de cuestiones que le llamamos a eso, a ver dónde está, el SETAC, a ese servicio. Ojo que aquí hay una multitud de cosas. Está el cliente, está el valorador, perdón, la sociedad de valoración, luego está el valorador o el técnico, el ingeniero que tiene que hacer determinados cálculos, está el banco, está el inversor de bonos, está el Banco de España por allí. Esto es una complicación terrible.
Complicación terrible. Aquí hay unas inversiones, ahora lo vamos a hablar, pero hay inversiones. Y aquí hay un señor, que es el cliente, pero hay otro señor, que es el votante, que tiene que estar seguro de que esto está bien hecho. Porque si no, impera la desconfianza y entonces empezamos a hacer como con la certificación energética. Dámelo, que es un requisito. Si me lo das por 25 euros, mejor que por 30. Esto es lo que está sucediendo, ¿eh? Es un mercado podrido sencillamente porque el incentivo para hacerlo bien no existe. Conclusiones. Y con esto termino, espero que en mi tiempo. Quedan 4 minutos. Bueno, es necesario entrarle, por lo menos a nivel de país, a la homogeneización de qué y cómo valoramos lo que tenemos que valorar. No hablo de valoración de la vivienda, sino la valoración de los factores ESG. Y tengamos presente que si queremos hacerlo masivamente, hemos estado hablando aquí de Euskadi del número de viviendas que son susceptibles de evaluación, son muchísimas. Masivo. Es decir, hay que tener procedimientos sólidos, hay que tener previsibilidad de lo que va a pasar, hay que tener una certeza de cómo nos vamos a tener que conducir. Y desde luego hay que hacer unas inversiones. Estas inversiones corresponden a la iniciativa privada, faltaría más. Hay que meter econometría, hay que meter ingeniería, hay que meter mucho procedimiento, sistemas, en fin, interfaces con los distintos intervinientes, sin duda hay que hacerlo. Pero hay que poner un escenario económico previsible. Esto empieza por la contratación. El problema que tenemos normalmente con los servicios profesionales es que se piensa que cualquiera puede hacerlos y que no tiene importancia alguna ningún parámetro de servicio más allá del coste. El plazo, quizá. Bueno, tenemos que empezar a meter buenas prácticas. Unas buenas prácticas de contratación y de gestión del contrato con el proveedor. Estoy hablando de las entidades financieras, en este caso no me callo, son las entidades financieras las que por lo general no atienden a las buenas prácticas. Y estoy hablando en este caso, de la evaluación de ESG, pero me vale para cualquier cosa. Es decir, estamos hablando de generar incentivos para los inversores. Más te vale que quien está haciendo el trabajo de campo esté trabajando en un entorno seguro. La otra cuestión tiene que ver con la protección del consumidor. Más nos vale ponerle requerimientos, homologaciones y evaluaciones a quien esté haciendo este trabajo para darle confort al consumidor de que no está tirando su dinero. Y por último, y termino ya, estamos hablando del coste de oportunidad. Aquí me gustaría detenerme un poquito. Tengo 2 minutos para detenerme. Cualquier actividad económica está definida siempre por 3 factores, en mi opinión, ¿eh? Yo soy economista de formación. Uno son los incentivos. El otro tiene que ver con la aplicación eficiente de los recursos, es decir, para obtener un determinado resultado tengo que meterle estos fondos, este personal, esta tecnología, los costos, eficiente, la clave aquí es eficiente. Y 3, búsqueda y explotación de arbitrajes. Arbitraje no me refiero a lo que ocurrió el otro día en el Mundial de Rugby, no, me refiero a encontrar ineficiencias en el mercado que puedan ser explotadas temporalmente por alguno de los intervinientes. El caso más claro de arbitraje, que todo el mundo sabemos, son las grandes corporaciones que se buscan, digamos, los agujeros fiscales en distintos países de la misma Unión Europea para tributar lo menos posible. Eso es una forma de arbitraje y además teóricamente era temporal, pero ya veis que va para largo. Bien, cualquier operador, y principalmente a los que nos estamos dirigiendo, que son los inversores profesionales, como la parte anterior no la tengamos bien definida, va a buscar y va a encontrar arbitraje. Va a beneficiarse de lagunas en la determinación, en el control o en la emisión de estos papeles que determinan el ESG. No tengáis ninguna duda que ellos sabrán encontrar esos arbitrajes, sabrán explotarlos a nuestra costa. Un arbitraje, yo estudié economía hace muchos años, pero yo recuerdo, arbitraje es clarísimamente una eficiencia que nos aleja del punto de equilibrio keynesiano. Ahí lo dejo. Bueno, sin duda, el no hacer bien estas cosas tiene ese efecto. Ojo, que los mercados financieros son los que provocan las crisis, casi siempre. De vez en cuando hay un Putin o hay un Netanyahu que la lía parda, pero los que los lían siempre son los financieros. La otra cuestión es que, claro, si no está bien definido el marco, no hay dinero. Y luego hay otra cuestión. Esto nació por la exigencia social. Los que exigen esto crecientemente son personas como vosotros y como yo, que tenemos
inquietudes más allá de la meramente económica. Estos son votantes. Votantes. Gobierno que no atienda a estas cosas va a perder votantes. Yo he terminado aquí. Si alguno tiene alguna pregunta.